En Colombia, según estadísticas, existen avances en algunos indicadores relacionados con la salud sexual y la salud reproductiva, lo cual el Estado ha manifestado reducción significativa de la fecundidad general, control en la expansión de algunas enfermedades de transmisión sexual, fortalecimiento de la capacidad para ejercer autonomía sobre el uso de anticonceptivos modernos, la apertura de servicios especiales para adolescentes o para la atención de eventos como las violencias sexuales y la atención integral del VIH, entre otros. Al trabajar bajo un enfoque de derecho sexual y derecho reproductivo, fueron reveladas condiciones como las violencias basadas en género, las distintas formas de discriminación ligadas a la orientación sexual, la sexualidad y la reproducción de las personas con discapacidad de cualquier tipo o en el conflicto armado. Estas condiciones, que estuvieron ocultas socialmente o en su defecto, no fueron denunciadas por el temor o callar a raíz de una educación ambigua basada en la sumisión, apagando la voz de aquellas o aquellos a los cuales fueron violados sus derechos. La identificación de aspectos para los cuales aún no hay total comprensión o capacidad de respuesta y que se traducen en perpetuación de inequidades concentradas en eventos que perviven en la realidad actual del país, como la muerte materna, el embarazo en la infancia y la adolescencia, la lenta reproducción de la mortalidad por cánceres relacionados con la sexualidad, la reproducción de hombres y mujeres, la poca atención a la salud sexual de personas adultas mayores. Bajo esta preocupación mundial de explosión demográfica, se crea en 1959 la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, para promover la planificación familiar. Se unió en 1964 una división de estudios de población y se creó la Asociación Colombiana para el Estudio de la Población, ACEP. El movimiento feminista generó demandas en materia de planificación familiar, salud reproductiva y derechos sexuales. Se quería separar la reproducción de la sexualidad y la popularización de los métodos anticonceptivos como derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la maternidad. La autonomía reproductiva se afianza con la píldora anticonceptiva, que llega a Colombia en 1960, además de los dispositivos intrauterinos DIUP, y más adelante inicia sus programas de esterilización definitiva para hombres y luego para mujeres. En 1965 nace la Asociación Pro Bienestar de la Familia Colombiana, Profamilia, con servicios a los pobres, vulnerables y marginados, y al desarrollo de investigaciones sociodemográficas que contribuyan al bienestar de la población, respetando los derechos del individuo y la pareja dentro del marco normativo vigente. Estableció en 1970 el primer programa de vasectomías y en 1972 el de ligaduras de trompa por la laparoscopia, destacando lamentablemente que las cirugías de esterilización femenina debían contar con la autorización de la pareja, a diferencia con la masculina. No era posible que una mujer optara por este método, haciendo uso de su capacidad legal para decidir. Este requisito sin sustento legal que le restaba autonomía a la mujer perduró hasta hace poco en prestadores públicos y privados de servicio. El Ministerio de Salud expidió en 1984 la Resolución 8514, por la cual se establecen algunas normas de regulación de la fertilidad, estableciendo que los servicios deberán estar integrados a los aspectos de atención de salud dirigidos a personas en edad reproductiva. En la Constitución Política de 1991, erigida como una Carta de Derechos basada en la dignidad y respeto de todas las personas,
eliminación de la discriminación y por ende el reconocimiento de la diversidad por razones étnicas, culturales, religiosas, sexuales, entre otras, siendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos están íntimamente relacionados con el ejercicio del derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la intimidad personal y familiar, desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, formar una familia, atención en salud, la educación, entre otros. El Sistema General de Seguridad Social en Salud, contenido en la Ley 100 de 1993, aprobada con base en el artículo 49 de la Constitución, da lugar a una amplia reglamentación en todos los aspectos. El Plan de Atención Básica, hoy Plan de Intervenciones Colectivas, PIC, el Plan Obligatorio de Salud, POS, contemplan acciones y servicios destinados a atender las necesidades de salud sexual, salud reproductiva de la población sin ningún tipo de discriminación. Los servicios en el campo de la salud sexual y la salud reproductiva están cubiertos en la actualidad por el PIC y por el POS y son inmunizaciones, vacuna hepatitis B y virus del papiloma humano, atención integral a las ITS, VIH, SIDA, atención de embarazo y parto, detección temprana de las alteraciones del desarrollo de los jóvenes, cáncer de cuello uterino, cáncer de seno y cánceres en el aparato reproductor masculino, consejería y suministros de métodos anticonceptivos para hombres y mujeres, adultos y jóvenes temporales de barrera, condón y espermicidas, hormonales, orales, inyectables e implante subdérmico, dispositivo intrauterino, esterilización definitiva para hombres y mujeres mayores de edad, interrupción voluntaria del embarazo en casos despenalizados por la Corte Constitucional, sentencia C-355 del 2006. La política Salud para las Mujeres, Mujeres para la Salud del año 1992 expresó como propósito la reducción de las desventajas existentes entre hombres y mujeres como una forma de mejorar su calidad de vida y responder de manera integral a su problemática de salud. Para la construcción de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, se realizó un análisis epidemiológico abordando criterios como equidad, inclusión social, enfoque de derechos, a partir de indicadores tradicionales sobre la salud sexual y salud reproductiva generados por el sector salud y otros durante el periodo 2003 a 2013. Para la construcción de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, se realizó un análisis epidemiológico abordando criterios como equidad, inclusión social, enfoque de derechos, a partir de indicadores tradicionales sobre la salud sexual y salud reproductiva generados por el sector salud y otros durante el periodo 2003 a 2013. En el contexto epidemiológico, la tasa general de la fecundidad ha descendido, disminuyendo de 16,8 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres, aunque en población joven y adolescente mantienen otra tendencia. El número promedio de hijos de mujeres entre 15 a 18 años es de 154.713. De niñas de 10 a 14 años nacen en promedio 6.292 cada año. La tasa de fecundidad de las mujeres menores de 20 años fue de 20 nacimientos por 1.000 habitantes en 1990, 89 en 1995, 90 para el 2005 y 84 para el 2010. Esto debe ser tenido en cuenta en consideración a que el embarazo en adolescente
tiene implicaciones para la acumulación del capital social y económico del país. La tasa global de fecundidad presenta las mayores cifras en los departamentos con indicadores altos de pobreza. La decisión en pareja o individual frente a la maternidad, la paternidad y la planificación familiar. Otros puntos en el contexto epidemiológico es la mortalidad materna como indicador proxy de la calidad en la atención en salud, la falta de garantías para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a la vida, afecta los indicadores de mortalidad materna. En los determinantes de la mortalidad materna se han descrito a la pobreza, la educación y la debilidad en el acceso a servicios de salud de calidad, el acceso a métodos anticonceptivos y por lo tanto en la práctica de abortos en condiciones de riesgo. La cobertura de control prenatal también se ha incrementado en Colombia en un 3,9% durante el quinquenio 2005-2010. Uno de los temas con mayor brecha en la responsabilidad que asumen mujeres y hombres en torno a la consulta de asesoría en planificación familiar. Para el VIH-Sida, las cifras demuestran descensos en la mortalidad por el complejo sindromático que los caracteriza, pasando la tasa por 100.000 personas de 5,3 en 2003 a 4,9 en 2011. Para el año 2003 se informa una prevalencia del VIH en gestantes de 0,65% para el periodo 2003-2013. Es el de una epidemia concentrada. El VIH-Sida incrementó paulatino en la frecuencia de los casos notificados. Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres son el grupo más afectado hasta el 2010. Los estudios realizados en los grupos de mujeres trabajadoras sexuales entre 2005 y 2011 por la MSPS y la UNFRAP en diferentes ciudades del país han mostrado prevalencia entre el 0,6 y 4,5%. La población de usuarios de drogas intravenosas también fue estudiada en este periodo. Para finalizar el contexto epidemiológico, la violencia de género, los delitos sexuales, cuantificados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, muestra tendencia aumentada con tasas por 100.000 personas que crecen de 40 en 2004 a 46 en 2012, afectando más a mujeres y las menores de edad. Los cánceres relacionados con la salud sexual y la salud reproductiva en hombres y mujeres muestran que el cáncer de seno pasó de 4,6 muertes por 100.000 mujeres en 2003 a 4,5 en 2011, mientras el de cuello uterino pasó de 4,2 a 3 muertes por 100.000 mujeres en el mismo periodo. Para los hombres, las cifras muestran que el cáncer de próstata pasa de 5,5 a 4,7 muertes por 100.000 entre 2003 y 2011. La enfermedad testicular presenta incidencias bajas en los últimos años. La Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos se sustenta, entre otras, en la Ley 1438 del 2011, los principios como conceptos orientadores de la ética de la acción, explicando el sentido y el alcance de la política o sus contenidos como base que permite el desarrollo sin alejarse de los intereses que le dieron origen, asimilándolos por toda la población en su doble función de demandante de servicios y garante de derechos. Los principios específicos que rigen el desarrollo de las acciones en materia de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos se concretan en 10 principios. 1. La sexualidad como condición humana. Implica entender la sexualidad como una condición prioritaria para el desarrollo humano.
Se trata de una complicada mezcla de estructuras fisiológicas, conductas, experiencias, sentimentalizaciones, interpretaciones, formas sociales, juegos de poder. 2. Equidad e igualdad. La equidad es una característica del abordaje de diferentes aspectos de las relaciones humanas que comprenden las relaciones intergenéricas, conocidas como equidad de género. Ejemplo de ello, que los hombres y las mujeres puedan ganar el mismo salario laboral por realizar las mismas funciones. Implementación de una licencia de maternidad que permita tanto que los hombres y las mujeres puedan pasar tiempo con sus hijos en el momento que estos nacen. No solamente la madre sea la encargada del cuidado y la crianza en este periodo de vida. La igualdad es la aceptación de la condición humana, donde todas las personas al mismo tiempo son iguales, únicas y diversas, es decir, iguales en la diferencia. Ejemplo de ello es la abolición de la esclavitud, los derechos para las personas con discapacidad, la libertad de expresión o el acceso a la justicia. 3. Diversidad y no discriminación. Cada persona es diferente y por lo tanto cuenta con una identidad íntimamente vinculada con la dignidad humana. Ejemplo de ello es el concepto de cero discriminación por condición de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, cultura y otros. Por lo tanto, no es aceptable la más mínima forma de estigma o violencia derivada de estas condiciones. 4. Diferenciación entre sexualidad y reproducción. Los derechos sexuales son independientes de los derechos reproductivos. La construcción social ha posibilitado que a todas las personas les asista el disfrute de la sexualidad al margen de la reproducción o a ejercer su derecho a la reproducción al margen de la sexualidad. Ejemplo es, la sexualidad es de suyo un campo de la autonomía personal modelada en lo social, por ello reconocida como construcción social. 5. Libertad sexual y libertad reproductiva. La libertad sexual y la libertad reproductiva se materializan a través de las decisiones personales, como máxima expresión de la libertad individual y ciudadana en los contextos laicos. Ejemplo, la salud sexual y la salud reproductiva entrañan a su vez la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo, y la libertad para decidir procrear o no hacerlo, o cuándo y con qué frecuencia. 6. Libertad entre los derechos sexuales y los derechos reproductivos bajo el marco normativo. El límite para el ejercicio de algunos de los derechos sexuales y también está determinado por el momento evolutivo de niñas y niños, cuyo acceso es gradual según la madurez física y mental, su empoderamiento y autonomía. Para entender, un ejemplo de ello es el encuentro sexual debe ser entre pares, sin asimetría en relaciones de poder e interpretando en la condición y circunstancias específicas de la persona. 7. Reconocimiento de las acciones para la garantía de los derechos. La promoción, respeto, protección, exigibilidad y reivindicación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos es un continuum para asegurar la garantía que parte desde su conocimiento hasta su materialización o establecimiento en los casos que son vulnerados. 8. Responsabilidad en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. El libre ejercicio de los derechos conlleva responsabilidades individuales y sociales que deben ser previstas, entendidas e interiorizadas por las personas y las instituciones a partir de adecuados procesos de información y garantía de tales libertades. 9. Integridad y la no fragmentación para la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En este sentido, la Ley Estatutaria en Salud señala que los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia de su origen, condición de salud, sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador.
No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario. Y 10. Armonización. Esta política potencia, articula, contempla y hace sinergias con los demás desarrollos, contenidos en instrumentos nacionales e internacionales, normas, planes y programas con que cuenta el país en torno a la sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Esta política direcciona el desarrollo de la sexualidad como dimensión prioritaria definida en el Plan Decenal de Salud Pública, que incluye el disfrute de la sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos en forma digna, libre e igualitaria, y la transformación de los lugares, conceptos e imaginarios desde donde se piensa y se vive la sexualidad, contribuyendo a que la ciudadanía alcance el más alto estándar de salud sexual, salud reproductiva, bienestar físico, bienestar mental, bienestar social, desarrollo humano, a partir de acciones que promuevan el ejercicio autónomo de estos derechos para todos y para todas. Las acciones fundamentales requeridas para la realización de este objetivo serán orientadas por el nivel directivo del MSPSA, la divulgación e implementación de la política en todo el territorio nacional mediante el uso de los instrumentos indicados en el PDSP, fortalecimiento de los modelos de gestión, seguimiento, evaluación y control a través de las metodologías desarrolladas para la utilización de los datos arrojados por los sistemas de información del sector. Esta política nacional tiene en primera medida 3 objetivos específicos. 1. Promoción de la salud a través de la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. 2. Gestión del riesgo en salud a través de la gestión de los factores que afectan la salud sexual y la salud reproductiva. Y 3. Gestión de la salud pública a través de las acciones de salud sexual y salud reproductiva. Además, estos objetivos específicos poseen unos subobjetivos como lo son generar en el sector salud procesos que garanticen el disfrute de la sexualidad mediante el favorecimiento a la libre expresión de pensamiento, opinión, asociación y ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Disminuir la posibilidad de afectación a la vida, la libertad, la seguridad personal o la integridad física y mental por causas asociadas a la vulneración de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a través de acciones que promuevan el cuidado, la protección y la erradicación de las distintas formas de violencia u otras afectaciones a la vida e integridad en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción, a fin de alcanzar el completo bienestar físico, mental y social. Proteger la privacidad de las personas en los asuntos relacionados con las vivencias de la sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a través de mecanismos que aseguren la confidencialidad y la integridad física y psicológica, así como el establecimiento de vínculos de confianza entre los ciudadanos y las instituciones del sector salud. Favorecer en los espacios de atención de salud el desarrollo de formas de relación igualitaria entre hombres y mujeres, mediante la formulación de acciones orientadas a la construcción de una convivencia social libre de discriminación, justificada en las diversas formas de vivencia de la sexualidad, la orientación sexual o el género. Generar procesos orientados al desarrollo de la autonomía personal a través de acciones que reconozcan a las personas y su diversidad, para que se direccionen respuestas del sector salud adecuadas a sus necesidades como forma de garantía del derecho. Garantizar
el acceso de las personas a los beneficios de los avances científicos disponibles para el disfrute de la sexualidad y la reproducción y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos como forma de materialización de derechos a la salud física, mental y social. Facilitar el acceso permanente a la información, apropiación de contenidos y significados relacionados con sexualidad, reproducción, derechos sexuales, derechos reproductivos y salud, a través de la disposición de todos los medios pedagógicos y la democratización del conocimiento del sector de la salud y otros sectores como el educativo que faciliten la comprensión integral de la sexualidad y la reproducción y sus relaciones con los determinantes sociales y culturales. Gestionar desde todos los niveles del sector salud condiciones favorables que posibiliten la decisión sobre la paternidad y la maternidad, desde el reconocimiento de las particularidades de los diferentes grupos como forma de respeto de la diversidad individual, social y cultural. Fortalecer los mecanismos y sistemas de respuesta para la atención de eventos adversos derivados del ejercicio de la sexualidad y la reproducción y la reparación de los daños en los casos que los derechos relacionados fueran vulnerados, mediante la alineación de todas las instituciones del Estado según sus competencias, para el restablecimiento o reivindicación de los derechos con atención en salud de calidad y con el trato digno, humano y solidario a las personas. Estimular la participación activa de las personas en los espacios públicos, donde se tratan asuntos relacionados con la sexualidad y la reproducción, sin limitación derivada de juicios valorativos sobre el sexo, el género y el ejercicio de la sexualidad, mediante la movilización de expresiones y contenidos afirmativos de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Estas son algunas acciones del objetivo general, los objetivos específicos y los subobjetivos. 1. Gestionar y diseñar procesos pedagógicos que permitan reconocer la libertad sexual y la libertad reproductiva, que incluyen la resignificación del cuerpo, diversidad de opciones disponibles para la vivencia de la sexualidad y la reproducción. 2. Gestionar contenidos y reglamentaciones que, desde la integración en la prestación de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, evidencien las interrelaciones e interdependencias entre los diferentes contenidos y componentes definidos desde la ciencia hasta hoy y los que se desarrollen en el futuro. 3. Propiciar espacios y mecanismos de reconocimiento de la diversidad y la igualdad de las personas, para que los servidores del sector salud superen las distintas formas de discriminación ante los comportamientos, uso y costumbres asociados a las vivencias de la sexualidad y la reproducción. 4. Gestionar la promoción de reconocimiento de la sexualidad y la reproducción en el marco de respeto de las libertades de pensamiento, opinión y expresión de la orientación sexual, la identidad de género y derechos sexuales. 5. Difundir dentro de la comunidad y el personal prestador de servicio de salud el derecho a la privacidad y confidencialidad como elemento esencial para ejercer la autonomía sexual, la autonomía reproductiva y la toma de decisiones en estos aspectos. 6. Establecer procesos sistemáticos de promoción del derecho a una vida libre de violencia física, psicológica o sexual, de tipo social, político o económico. 7. Fortalecer programas de información y educación integral sobre la sexualidad, fecundidad y reproducción, dirigidos a la comunidad y liderados desde el sector salud, aplicables según el ciclo de vida. 8. Promover en coordinación con otros sectores el respeto por parte de los prestadores de servicio a la libre decisión de las personas frente a la formación de un tipo determinado de familia, la elección de pareja, el ejercicio autónomo de la fecundidad.
9. Generar, mejorar y adoptar protocolos y estándares de prestación de servicio con calidad y la formación del talento humano para ofrecer trato digno, humanizado y solidario a la comunidad por parte de todos los agentes e instituciones del sector salud relacionado con la protección, garantía o restablecimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y 10. Promover en asocio con otros sectores la participación en condición de igualdad de oportunidades para todas las personas, grupos, organizaciones y redes, y en especial para las poblaciones adolescentes y jóvenes.